vamos a ver qué le pasa a esa tercera iglesia. Recuerda que son 7 iglesias, 7 cartas y vamos a ver la tercera, la iglesia de Pérgamo. Pero primero quiero decirte algo. Sígueme en mis redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en mi sitio web www.piliperez.com.co. Y ahora miremos qué pasa con esa iglesia de Pérgamo. Lo primero es el saludo. A la iglesia, al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele. Recordemos que es el acompañante, el director, el ángel que se comporta como un ángel cuidando a esa comunidad. Lo segundo es la descripción de Jesús, la revelación que nos hace. ¿Cómo es este Jesús que acompaña a esta iglesia? Esto dice: el que tiene la espada afilada de doble filo. Este es Jesús, cuya palabra es como espada de doble filo, que corta al entrar y corta al salir, que penetra hasta lo más profundo del alma y saca también lo que no sirve en nuestro interior. Y ahora vamos a ver cómo describe a esa iglesia de Pérgamo. Sé que donde tú habitas tiene su trono Satanás. A pesar de todo, mantienes mi nombre sin renegar de mí, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en la ciudad de ustedes, donde habita Satanás. La ciudad de Pérgamo era la ciudad donde vivía el gobernador romano. Había muchísimos cultos paganos, pero sobre todo había culto al emperador. Obviamente el gobernador romano quisiera que el emperador se sintiera muy bien y alentaba el culto al emperador, y también había una estatua grandísima de Júpiter. Por eso era una ciudad donde habita Satanás. Y esta comunidad, ¿cómo era? Una comunidad perseverante que permanecía, que era fiel, a pesar de que ya había muerto uno entre ellos, Antipas, mi testigo fiel. Es una ciudad que había sufrido mucha persecución, incluso ya había muerto alguien en medio de ellos, pero aún así no renegaban de Dios. ¿Sabes qué era lo que pasaba? Tocaban en las puertas incluso y decían: ¿quién es el Señor? Y si alguien decía algo distinto al emperador, era llevado a la muerte. Pero tengo algo contra ti, que toleras allí a los que profesan la doctrina de Balaán, que indujo a Balac a poner un tropiezo a los israelitas, empujándolos a comer víctimas idolátricas y a cometer inmoralidades sexuales. Lo mismo tú toleras a los que profesan la doctrina de los nicolaitas. Es un llamado de atención a esta iglesia. El culto a Balaam era un culto gnóstico que tenía inmoralidad sexual y que comían carne sacrificada a los ídolos. Cuando nosotros vemos en los Gálatas, el tema de la comida no está tan acentuado, pero ahora sí en Apocalipsis, sobre todo cuando el culto al emperador tenía que ver con estas víctimas sacrificadas que luego se sacaban a las carnicerías, y eso era lo que la gente tenía que comer. Pensemos un poco, muchos de los cristianos murieron por negarse a comer estas comidas, a comer estas víctimas sacrificadas al emperador. De pronto sentían como un poco de desprecio, porque esto eran cultos idolátricos y además eran mezclados con pornografía o también con cultos que tenían que ver con inmoralidad sexual. ¿Qué te pasaría a ti si te obligan a comer de esta carne? Tal vez dirías que no. Harías un poco de rechazo a esto. Y eso le pasó a los cristianos. Arrepiéntete de lo contrario
Iré pronto allá para luchar contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué quiere decir que Jesús luche con la espada de su boca? La palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos ese instrumento para mantenernos fieles. A veces es difícil para nosotros reconocer cómo ser cristianos en un mundo pagano, cómo vestirnos, cómo comportarnos, cómo mantenernos fieles. Pero la palabra de Dios es absolutamente clara. La palabra de Dios es la que nos muestra cómo debemos vivir la vida. A veces relativizamos y decimos que no es para tanto. No, ser cristiano es ser transparente por dentro y por fuera. Ser cristianos es seguir la palabra de Dios y obedecerla. El que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Le daré una piedra blanca y grabado en ella un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Hablemos del maná. El maná es el alimento que se le da a los israelitas en el desierto. Y tal vez para ti y para mí, el maná escondido es esa palabra de Dios que viene desde dentro y que nos dice cómo actuar en la vida. Pero también dice de una piedrita que tiene grabado un nombre nuevo que solo conoce quien lo tiene. Un nombre de hijo de Dios. Por eso, sé fiel. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias y esa escucha debe ser atenta porque es una escucha a la palabra de Dios. Gracias por darle me gusta a este video y compartirlo.